Hola a todos, bienvenidos al Pasaje Lunar. El día de hoy vamos a platicar del libro del mes de enero, que fue el libro de No hay partes malas por Richard Schwartz. Este libro nos está hablando del sistema de familias internas, el IFS, que es un sistema que él creó, y en el libro nos están explicando las partes que pertenecen a este sistema. Es importante aclarar que no nos explican el sistema a detalle, nos explican más que nada cómo las partes interactúan dentro de nosotros o cómo se pueden manifestar. En el libro nos pone sesiones que él tuvo con clientes para ir viendo cómo se manifiestan esas partes dentro de cada persona. También nos ponen ejercicios para que podamos ir conociendo nuestras partes, pero no hacemos un trabajo muy profundo. Solamente estamos detectando nuestras partes, conociéndolas, empezando a detectar dónde tenemos partes, pero no llegamos a un trabajo profundo. Antes de empezar a hablarles del libro, quiero platicarles quién es Richard Schwartz. Él comenzó su carrera como terapeuta familiar sistémico y académico. Basándose en el pensamiento sistémico, se empezó a dar cuenta que sus clientes le decían, es que siento que tengo una parte de mí que tal cosa, o siento que esta parte de mí que soy yo mismo, X cosa. Y entonces empezó a decir, a ver, ¿qué tipo de relación hay entre estas partes? ¿Cómo se empiezan a relacionar entre ellas? Y se empezó a dar cuenta que habían patrones sistémicos en la forma en la que estas partes se relacionaban dentro de los clientes. Y fue así como empezó a crear su sistema de familias internas. Es un orador destacado para organizaciones profesionales nacionales, ha publicado muchos libros y más de 50 artículos sobre el IFS. Esto es solo para explicarles un poquito quién es la persona que creó este sistema. En el libro nos dicen que vamos a lograr a través del IFS empezar a relacionarnos de una manera más afectuosa con nuestras partes, tanto internas como una vez que empezamos a relacionarnos de una manera mejor internamente, lo vamos a hacer de forma externa con las personas que nos rodean. Lo primero que nos dicen en el libro es que todos somos múltiples. Hemos tenido la idea de que tenemos una mente monumental, que todo está dentro de uno mismo. Pero el IFS nos dice que no, que en realidad tenemos partes, que se podría decir como múltiples personalidades. Cuando escuchamos esta palabra podemos decir, ¿pero cómo? O sea que tengo diversas personalidades dentro de mí, como en la película de Fragmentados, o como Moon Knight, como el Cisne Negro, o el Club de la Pelea, o hay muchísimas otras. No, no se trata de esto. Sí, esas personas tienen sus partes, obviamente, pero esas personas seguramente sufrieron un trauma muy, muy fuerte, una herida muy, muy grande que hizo que sus partes, en lugar de que solo se manifestaran de vez en cuando en nuestra cabeza con pensamientos o con voces, etcétera, empezaron a tomar control del cuerpo de la persona porque se tuvieron que manifestar con muchísima más fuerza y empiezan a tomar el control del cuerpo de la persona al grado de que cuando esto sucede la persona no recuerda lo que sucedió en ese tiempo en el que esa parte tomó control de su cuerpo. Pero esto ya es un trastorno de identidad disociativa. No es de lo que nos está hablando, pero sí llega a esos extremos cuando tenemos un trauma muy, muy grande como los que estos personajes seguramente tuvieron. Nosotros tenemos múltiples partes dentro de nosotros, son como seres pequeños que tienen un propósito en nuestra vida. Sobre todo vienen a protegernos, a mantenernos a salvo, a mantenernos bien dentro del mundo, entonces están ahí para protegernos. A veces interactúan entre ellos y cuando interactúan entre ellas podemos decir, es que estoy pensando. No sé si les ha pasado, ¿no? Que están pensando en algo y hay otra voz que les responde cuando decimos, estoy hablando conmigo mismo. En realidad no estamos hablando con nosotros mismos, hablamos con una parte de nosotros. Nosotros creemos que estamos pensando, en realidad son partes de nosotros que están interactuando, ya sea entre ellas o con nosotros, pero no son nuestro pensamiento, es lo que él dice. La IFS lo que nos va a ayudar es que empecemos a reconocer que tenemos estas partes y que empecemos a liderar el sistema de familias internas para que justamente no suceda lo que en el caso de las películas, que nuestras partes empiecen a tomar el control de nosotros, sino que nosotros estemos activos viendo lo que cada parte necesita, viendo lo que nuestro sistema de familias internas necesita, protegiéndolos, cuidándolos, estando al pendiente de ellos desde una parte como más elevada, digamos. No estamos dentro del sistema, somos como el líder de ese sistema. Seguramente cuando tenemos partes que fueron lastimadas, no estamos completamente siendo líderes de ese sistema. Por eso lo que trata la IFS es que empecemos a tomar el liderazgo, empecemos a estar más tiempo en este lugar de líder.
Hay varias cosas que nos dicen que es importante saber sobre las partes. Primero, que las partes son innatas, nacemos con ellas desde que somos pequeños, se activan cuando las necesitamos y son parte de nosotros. No es algo que se genera, no es algo que se va desarrollando, es algo que está ahí. Nos dice justamente como en el libro que no hay partes malas. Cada una de nuestras partes cumple una función dentro del sistema. Cuando una de nuestras partes es herida, lo que sucede es que se carga y entonces es cuando se empieza a manifestar de una forma ya no tan positiva, ya no es natural. Es cuando empezamos a tener ciertas dificultades. Puede ser que se empiece a manifestar como un crítico interno, como alguien que humilla, como un saboteador, como alguien que todo lo que ve que nos hace feliz lo destruye, como autoodio, como con algún tipo de adicción, compulsión, etcétera. Esa parte en realidad nos dice no es mala, tuvo alguna carga que la hace reaccionar de esta forma. Pero una vez que la ayudemos a que sane, a que se libere de esa carga, a que se transforme, va a volver a su estado natural, que era el estado innato que tenía, donde cumplía un rol en nuestro sistema familiar. Y recordemos que las partes lo que quieren es mantenernos a salvos, mantenernos seguros, mantenernos felices, nos aman y lo que quieren es nuestro bienestar. Por eso es que dice que no hay partes malas, a pesar de que puedan reaccionar de una forma que nos daña o daña a otros, solo nos están intentando proteger. El punto 3 que nos dice es que a menudo tenemos que estarnos ganando la confianza de esas partes, porque en ocasiones suele suceder que esas partes se cargan de alguna herida o de algún trauma cuando son pequeñas, porque cuando éramos pequeños no teníamos la madurez suficiente para ser el líder de ese sistema familiar. No teníamos las herramientas, no sabíamos cómo hacerlo porque éramos niños. Una parte de nosotros se hirió o la hirieron y no hubo ese self, ese líder, que después hablaremos más de él, pero ese líder que lo protegiera. Esa parte se cargó y ahora desconfía, dice, pues aquí nadie me protege, en este sistema yo no soy protegido, en cualquier momento me pueden lastimar, en cualquier momento me pueden hacer daño, no hay nadie que me proteja. Lo que tenemos que hacer es que le estemos diciendo constantemente, primero que nada, nuestra edad, porque a veces ellos siguen creyendo, esas partes heridas siguen creyendo que tienen la edad o que nosotros tenemos la edad en la que ocurrió ese trauma. Tenemos que acercarnos a ellas y decirles, oye, ahora tengo tal edad y ahora ya te puedo proteger y ahora puedes estar tranquila y no tienes que tener desconfianza, puedes estar seguro que yo siempre te voy a proteger y voy a estar aquí para ti. Hay que ganarnos la confianza de esas partes nuevamente, decirles que vamos a estar ahí y que empiecen a nuevamente a confiar en nosotros. También a pedirles perdón por no haberlas protegido cuando pasó ese suceso. Que ojo, esto no se trata de culparnos ahora nosotros diciendo, es que ¿por qué no la protegí? No, seguramente pasó cuando éramos niños o cuando éramos jóvenes o éramos vulnerables o lo que fuera y no teníamos la suficiente madurez o las herramientas para proteger a esa parte. Sucedió y ahora lo que toca no es culparnos, es, ok, lo lamento por no haberte protegido en ese momento, pero ahora ya te puedo proteger. Ahora puedes estar seguro o segura. El número 4 nos dice que estas partes, cuando son heridas, pueden causar grandes daños en el cuerpo y en la vida. Cuando estas partes están ancladas en terribles escenas del pasado, con cargas de esa época, van a hacer lo que necesiten para llamar nuestra atención. Y si nos negamos a escucharlas, pueden exacerbar su intento de llamar nuestra atención provocando dificultades en nuestra vida. Como les decía, que saboteen nuestras metas, la forma en que interactuamos con los otros pues no sea tan armoniosa, incluso pueden manifestar síntomas físicos o enfermedades, pueden ser incluso pesadillas, sueños extraños, arrebatos emocionales y estados emocionales crónicos. Estas partes pueden causarnos todo esto si no trabajamos con ellas, si no las descargamos, si no les hacemos sentir que están en un lugar seguro y que ya no necesitan comportarse de esa manera, no necesitan estar como a la defensiva todo el tiempo porque ya las vamos a proteger. Y el número 5 que nos dicen es que todas las partes son muy importantes y merecen que las tomemos en serio. Una vez que las ayudamos a que se transformen y empezamos a tener una mejor relación con ellas, una relación más afectuosa, se pueden convertir en estupendas consejeras y compañeras. Hay que tomar a todas nuestras partes en serio y no decir, ay no, pero esto no importa tanto. No, todas son importantes porque todas cumplen un rol en nuestro sistema y por algo están ahí. Otra cosa que nos dicen es que no son obstáculos. Las partes no son obstáculos
obstáculos lo único que intentan es mantenernos a salvo. También nos dice que hay diferentes tipos de cargas, ya sea que nosotros nos carguemos por alguna experiencia personal, algo que nos pasó a nosotros, nos humillaron, nos lastimaron, pero algo directamente a nosotros, y esto se vuelve una carga personal, pero también que hay cargas que se llaman cargas legado, que nos la transfieren nuestra familia, nuestros padres, nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro grupo étnico, y pueden también, ya sea cualquiera de las dos, apoderarse de nuestras vidas, empezar a organizar cómo nos relacionamos. Por eso es importante que ya sea que la carga legado o la carga personal, las empecemos a liberar a esas partes de estas cargas para que no estén controlando nuestras vidas. Y ahora que les hablé un poquito de las cargas, vamos a irnos al tema de las partes. Cuando las partes están cargadas, ¿qué roles cumple cada una de nuestras partes para ayudar a que el sistema no colapse? Primero vamos a ver que hay un self. Este self es como la persona que va a liderar ese sistema, la persona que es como el jefe de ese sistema, el papá o la mamá de ese sistema, el protector de este sistema o como ustedes lo quieran ver, pero es una parte interna de nosotros que está como revisando que el sistema funcione bien, que las partes se sientan seguras, que se sientan protegidas, que se sientan felices, que estén sacando todo su potencial, que toda su naturaleza innata la estén llevando a cabo. Entonces están ahí cuidando. Pero este self tiene ciertas características y es como los podemos identificar. Cuando sepamos que estamos en el self, tenemos que tener estas características. La primera es curiosidad, calma, convicción, compasión, creatividad, claridad, coraje y conexión. Cuando estamos en el self, tenemos claridad sobre nosotros y los demás. Podemos ver soluciones e ideas. Nos sentimos conectados con la humanidad. También cuando estamos en nuestro self nos podemos hacer cargo de nuestras partes. Somos un buen líder interno y un protector de ellas. Hay otras palabras que él identificó para el self que son paciencia, persistencia, perspectiva y jovialidad. Mientras más estemos liderados por el self, nos convertiremos en personas más completas, integradas y cabales. Podemos empezar a vivir en el presente porque ya no vamos a tener tantas partes heridas o ancladas en el pasado. Entonces ya no vamos a estar en el pasado y podemos vivir en el presente. Y tampoco vamos a estar preocupadas porque no sean dañadas, preocupándonos siempre por el futuro o planificando las cosas para no ser dañadas en un futuro. Podemos empezar a vivir en el presente. Y él dice que esto se relaciona mucho con el mindfulness, donde nos hablan de estar siempre en el momento presente, en el aquí y en el ahora, etc. Esto se relaciona muy bien y podemos trabajar a través del mindfulness para ir como que estando más presente en nuestro self, ya que él nos dice que estar al 100% del tiempo en el self puede ser difícil. Generalmente el self se mezcla con las partes. A veces estamos en la energía del self, que son las cualidades que les mencioné, y a veces estamos en una parte. Estamos como que intercambiando constantemente self y una parte otra vez. Pero la idea es que estemos por lo menos la mayor cantidad de tiempo liderados por este self. Otra cosa que nos dice en el libro es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ya sea los ejercicios que él nos menciona o hacemos una meditación donde nos dicen, imagínate que vas por el bosque y llegas a tu lugar seguro, por ejemplo. Si nosotros cuando estamos haciendo esta visualización nos vemos a nosotros mismos caminando en el bosque y llegando a ese lugar seguro, no es el self. Si nos vemos a nosotros, no es el self. Es una parte de nosotros que se está haciendo pasar por nuestro self. Cuando realmente somos nosotros, nos vemos como en primera persona, como haciendo la acción, pero no vemos al personaje haciendo la acción, sino nosotros mismos estamos haciendo la acción. Espero que haya quedado un poco claro, pero es como en los videojuegos, que tienes la opción de ver al personajito interactuando y ves cómo camina y hace sus cosas, o tienes la opción de que tú eres como los ojos del personaje y te mueves hacia un lado y mueves como si movieras toda la cabeza y mueves tu vista hacia donde tienes que dirigirte. Es un poco esto la diferencia entre el self o una parte de nosotros está usando el self para hacerse pasar por el self. Él también en el libro nos habla de un self con mayúsculas. Este no es una parte de nosotros, sería más bien como que nosotros, siendo una parte de un sistema mayor, pertenecemos a este self. Este self en mayúsculas es la conexión con algo mayor, con los demás, con el universo, con Dios. Es como cuando decimos que todos somos uno, pertenecemos a una sola energía, todos somos todo. Este tipo de frases que a veces escuchamos más en un aspecto espiritual se refiere a este self con mayúsculas, como que nosotros siendo parte de algo más grande, de un todo. Después nos habla de los exiliados.
Los exiliados son partes que tienen alguna herida y esta herida empieza como a dañar el sistema. Entonces, cuando empieza a dañar el sistema, las demás partes deciden que esa parte tiene que exiliarse porque no le está haciendo bien al sistema, porque los está limitando, y entonces la exilian. Nos dicen que los exiliados suelen ser los más pequeños. Podríamos decir que son los niños internos de nuestro sistema. Antes de que fueran heridos, son partes encantadoras, juguetonas, creativas, confiadas, inocentes. Son las más sensibles, por eso es más fácil que se queden con creencias y emociones extremas cuando son lastimadas, humilladas, traicionadas, asustadas o cualquier trauma que les haya generado esa situación. Una vez que estas partes sufren el trauma, las cargas que absorben las transforman. Pasan de ser divertidas y juguetonas a quedar crónicamente heridas, ancladas en el pasado, en el momento del trauma, con la capacidad de empujarnos constantemente a vivir nuevamente esa situación traumática. Pasan de sentirse queridas a sentirse que nadie las quiere, que no sirven para nada, y empiezan a mezclarse con nuestro self. Empezamos a sentir todas sus emociones, sus cargas y frecuentemente alteran nuestras capacidades de desenvolvernos en el mundo. Empezamos a hacer lo posible por encerrarlas, creyendo que nos están limitando o nos van a dejar malos recuerdos o sensaciones o emociones negativas. Entonces es cuando las exiliamos y es aquí cuando se llaman exiliadas. Y al exiliarlas, lo que provocamos es que las herimos más, se sienten abandonadas, encarceladas, y es cuando empiezan a buscar nuestra atención desesperadamente y van a hacer lo que puedan para abandonar el exilio en cualquier oportunidad que tengan. Y las oportunidades se pueden presentar cuando estamos muy cansados, cuando no obtenemos los elogios que nos mantenían tranquilos, cuando nos dañan o humillan de un modo similar al del episodio traumático, y es cuando se van a lograr como que salir de ese exilio. Aquí es importante también mencionar que los exiliados creen que tenemos la edad en el que pasó ese trauma, ya sea que ellos se queden con la edad de ese trauma y que crean que nosotros también tenemos esa edad. Por eso es que en el libro nos dicen que cuando nosotros nos encontramos con una parte, no importa cuál sea, hay que estarles diciendo constantemente, mi edad es tal, o sea, como ponerlos al día para que ya no crean que tenemos 5 años y que no los podemos proteger, que ya digan, tienes tanta edad, ya eres maduro, ya nos puedes proteger, y entonces empiecen como que a irse abriendo un poquito para poder después ayudarlos a quitarse esas cargas. Por eso es importante estarles diciendo constantemente nuestra edad, porque se quedan ancladas en el pasado, en el momento en que ocurrió ese trauma. Una vez que tenemos estos exiliados, que los exiliados era una parte de nosotros de forma innata, natural, que sufrió un trauma. Imagínense un sistema dentro de ustedes, donde hay niños, hay varias partes dentro de ustedes, y hay un niño que sufre un trauma, que antes era muy alegre, muy feliz y sufre un trauma, algo le pasó. Y entonces se empieza a volver retraído, se empieza a volver tímido, se empieza a ocultar, tal vez se puede empezar a lastimar. Cualquier reacción que tenga por esa carga, la carga es el trauma, la humillación, lo que le haya pasado, eso es la carga. Entonces empieza a reaccionar ya no de forma natural como lo hacía, siendo alegre, empieza a ser asustadizo, empieza a enojarse de todo, empieza X, la reacción que tenga. Entonces a los demás, a las demás partes o al sistema dice, es que este nos está limitando porque no nos deja concentrarnos en nuestras capacidades o en hacer lo que necesitamos hacer porque está siempre ahí triste, enojado, no nos permite hacer lo que tenemos que hacer. Lo exilian, sacan a ese niñito del sistema. Como no lo pueden sacar realmente porque está dentro de nosotros, como que lo ponen en un sótano. Y este niño, en cualquier oportunidad que puede, pues va a intentar salir. Estos son los exiliados. ¿Quién se ocupa de que ese exiliado no salga? Los que se ocupan de que los exiliados no salgan son los directivos. Cuando tenemos varios exiliados, hay partes de nosotros que abandonan su rol original y se convierten en protectores. Se vuelven entonces como el policía que está ahí controlando que ese exiliado no salga y entonces empiezan a controlar nuestro mundo exterior para evitar que surja algo que pueda detonar a este exiliado, que pueda hacer que este exiliado salga. Y empiezan a manejar nuestras relaciones, nuestro aspecto, el desempeño, empiezan a estar ahí siempre atentos a nosotros, controlándonos, o incluso puede ser que empiecen a cuidar a otros y nos descuidan a nosotros para no poner atención. Se pueden volver críticos internos, hipervigilantes, racionales, al grado de que nos mantienen separados del cuerpo para no poner atención a este exiliado.
Esos protectores lo que quieren es un lugar seguro para ese exiliado para que no vuelva a sentir ese dolor o ese trauma que le generó esa carga, pero al mismo tiempo lo quieren mantener ahí, que no salga, porque saben que si sale puede ser dañino para el sistema, porque puede traer limitaciones al sistema. Entonces, intento que estés bien, pero no sales. Otra cosa importante es que esos directivos, esos protectores, normalmente son jóvenes, incluso pueden ser niños de la misma edad que ese exiliado. Por eso es que la forma en la que actúan no es la forma más madura, porque imagínense que son niños. En el libro nos dicen niños parentalizados, que son niños que ocupan un rol o una responsabilidad de adultos, o incluso ellos se hacen cargo de los papás. Siendo niños se hacen cargo de los papás. No lo hacen de la mejor manera, lo hacen como pueden, como se les ocurre, con las herramientas que tienen, con la madurez que tienen, con todo lo que tienen en ese momento. Pues intentan, en el caso de los niños parentalizados reales, pues que los papás estén bien, que la casa esté bien, que todo esté bien, pero pues no lo hacen como lo haría un adulto, porque no pueden, son niños. Lo mismo pasa aquí, el protector intenta que este exiliado esté bien, entonces puede hacer cosas que tal vez sean dañinas porque él no sabe de qué otra forma hacerlo, y al mismo tiempo intenta que no salga, y puede también hacer cosas pues que no son tan maduras, pero porque él no lo sabe, no lo entiende, él es pequeño también. Y hay otro tipo de directivos protectores que son los que no quieren que nos sintamos bien con nosotros mismos, pero es por miedo a que nos arriesguemos y salgamos heridos. Nos protegen destrozándonos, son el autoodio, el que sabotea cualquier cosa que nos haga sentir bien. Lo que pretenden es mantenernos pequeños, se sienten más seguros así y entonces puedan pasar desapercibidos y no puedan ser heridos nuevamente. A los directivos no les gusta que estemos fuera de su control, por eso están siempre ahí como policías atentos con el exiliado para que no se detone y que tampoco se sienta otra vez herido, entonces están ahí siempre protegiéndolo. Después tenemos a otros tipos de protectores que se llaman los bomberos. Los bomberos son protectores que surgen cuando ese exiliado sale y ya no hay forma de controlarlo. Al directivo se le fue este exiliado y ya no hay forma de controlarlo. Entonces se está manifestando por todo el sistema y está empezando a hacer que colapse el sistema, y entonces tiene que venir el bombero a apagar ese incendio que está generando el exiliado por todos lados. Porque el directivo, el protector, por más que intenta que ese exiliado no salga, a veces las cosas externas pueden hacer que el exiliado salga, aunque el directivo esté ahí poniendo toda la resistencia para que no salga, pueden hacer que ese exiliado salga. Y cuando ya hay un descontrol de este exiliado, cuando el protector ya no puede regresarlo a su lugar, ya no puede mantenerlo ahí, llega el bombero a apagar el incendio que está provocando este exiliado. Y si, por ejemplo, normalmente el protector le daba alcohol, por poner un ejemplo, porque pueden ser sustancias, adicciones, etcétera, le daba alcohol para mantenerlo ahí calmadito, y ese día está descontrolado, este exiliado se salió y está descontrolado, está sufriendo, está triste por todos lados y está muy descontrolado por todo el sistema, el bombero lo que hace es darle más, como darle un exceso de lo que el protector le daba. Ese día, si normalmente se tomaba unas copitas, ese día se pone una borrachera de la vida. Si, por ejemplo, se drogaba a esa persona para mantenerse en calma, pues ese día se mete hasta de lo que no. El que sea su método de mantenerlo a raya, el bombero viene a darle como que muchísimo más de esto para que esa parte pueda solito apagarse las llamas. Que puede sonar un poco confuso porque podemos creer que, bueno, a ver, si hay un fuego y un bombero en la vida real viene, va a apagar eso, no va a poner más leña al fuego para que se incendie más. En el caso, el ejemplo, el bombero lo que hace es: voy a apagar el incendio dándote más de esto que te mantiene en calma. Pero como lo que te están dando ya no es suficiente, te voy a dar más. El problema que tiene el bombero es que el bombero no se preocupa por el daño colateral que eso pueda provocar. No se preocupa si va a ser un daño físico, un daño mental, un daño hacia él mismo, hacia los otros. No le importa, lo único que le importa es apagar el incendio. Como sea, no importa, no se preocupa por los daños colaterales. Y es por eso que este bombero puede ser un poco peligroso cuando sale, porque no se preocupa por todo esto. Pero lo único que quiere es apagar el incendio, que incluso en el libro nos dice que a veces pueden llegar a pensar en el suicidio, porque ya es como que ya no sé cómo apagar este incendio, pues es la única forma. Entonces es muy importante que empecemos a trabajar con nuestras partes para evitar que los bomberos tengan que venir a apagar estos incendios de una manera en el que no se preocupen de las consecuencias.
Por eso en el libro nos dicen mucho que no hay partes malas, porque en realidad el bombero no nos quiere lastimar, no nos quiere hacer daño. Lo que quiere es que no estemos sintiendo ese dolor, que no nos sintamos tristes o que no volvamos a revivir el trauma. Y dice, bueno, yo te doy lo que tú quieras, pero ya para que no sufras, para que no estés triste, para que no estés recordando esto. Estas son las partes que cuando una parte de nosotros se carga, otras partes tienen que cumplir roles para mantener a esa parte tranquila y calmada. Lo que se intenta hacer con el IFS es que nosotros empecemos a sanar a nuestras partes. Pero en el libro no llegamos a esto. No llegamos a sanar a nuestras partes. En el libro lo único que hacemos es empezar a reconocer a nuestras partes. De hecho, hay un ejercicio donde hacemos un mapeo de nuestras partes. Empezamos a detectar dónde tenemos partes en el cuerpo. Él nos va guiando en el ejercicio y nos va diciendo cómo hacerlo. Pero en el libro no llegamos a esto. Yo se los platico porque si a ustedes les interesa, hay otros libros que yo había visto que yo creo que yo no hubiera empezado por este, hubiera empezado más por la introducción al sistema o con el manual. Hay otro de manual de algo del sistema, no recuerdo el nombre, se los pondré por aquí, pero ese nos explicaría un poquito más a detalle de toda la información. Esto que yo les digo son como una hoja a lo mucho nos explica cómo es el exiliado, los bomberos, el self, nos habla mucho del self porque la idea es que estemos más constantemente en el self, pero sobre todo en el libro nos habla de detectar nuestras partes. Hay una parte incluso que nos dice, no te voy a llevar en este ejercicio a que llegues al exiliado. Nunca llegamos hasta el exiliado. Estamos generalmente hablando con nuestras partes y tal vez con nuestros protectores, pero no llegamos a hablar con los demás. La idea del sistema de familia interna, que no lo vemos en este libro, pero nos lo menciona, es que sanemos esas partes cargadas, que ese exiliado que se cargó por alguna cuestión X que pasó en su vida, podamos tener acceso a él. Para tener acceso hay que pasar por los protectores, no podemos tener acceso inmediato, como si vas a la cárcel y le dices al policía, oye, vengo a ver a tal persona, entonces él te deja pasar. Tienes que pedir permiso para poder llegar hasta él, que eso no nos lo explica en el libro tampoco, pero bueno, llegamos con el exiliado, platicamos con él, le decimos que pues ya somos mayores, que ya lo podemos proteger, nos damos cuenta de cuál es su carga, lo llevamos a ese momento en el que sufrió esa situación dolorosa, lo protegemos en ese momento como le hubiera gustado que lo protegiéramos cuando sucedió eso, lo ayudamos a que se quite esa carga. Él nos menciona que la forma en la que se pueden descargar los exiliados es a través del agua, de la tierra, del aire, del fuego, de la luz. Ellos deciden, ellos nos dicen, pues yo me quiero descargar con agua. Hacen algún ritual dentro de nuestra mente, se descargan y después tenemos que llevar a esos exiliados a un lugar seguro. Ellos nos dicen, me gusta el mar y quiero estar en el mar. Los llevamos dentro de nuestra mente a ese lugar porque es donde ellos quieren estar y se sienten felices y se sienten contentos. Y también les preguntamos, bueno, ya no estás cargado, ¿ahora qué rol quieres cumplir en el sistema? No, pues yo era una parte creativa y pues ahora quiero dedicarme a dibujar paisajes o lo que sea. Ah, perfecto. Entonces, ya que no estás cargada, ya puedes manifestar todo tu potencial natural y aquí estás, mira, en esta playa está todo padre. Aquí te dejo y te voy a venir a ver de vez en cuando para estar viendo que estés bien, que todo está perfecto contigo y sabes que puedes contar conmigo porque ahora yo te voy a proteger. Todo esto desde el self. Yo te voy a proteger y voy a cuidarte. Tú puedes confiar en mí. El exiliado se descarga, está feliz dentro del sistema, vuelve a cumplir un rol que es muy positivo para nosotros. Podemos volver a tomar todas sus cualidades, toda su energía positiva que tiene para regalarnos. ¿Y qué pasa con el directivo y los bomberos? Al directivo, al protector le decimos, oye, ya no tienes a quién cuidar. También tú te puedes quitar esta carga y puedes decidir qué rol quieres cumplir. También descargamos al protector quitándole la carga de la responsabilidad que tenía con el exiliado. Imagínense que es un niño parentalizado que le decimos, ya no te tienes que hacer cargo tú de las cosas, me voy a hacer cargo yo. Es un poco esto, ¿no? Entonces tú ya puedes cumplir tu rol de niño, en el caso del ejemplo del niño parentalizado, ¿no? Puedes cumplir tu rol, ponte a jugar, ponte a divertirte y no te preocupes, yo me encargo de la comida, de la casa, de todo. Tú ocúpate de lo que a ti te corresponde, lo que tú quieres hacer. Es un poco esto lo que sucede con la parte que es el directivo. Lo liberamos de esto. Y al bombero le decimos, ya no tienes a quién ayudar. Ya mira, el exiliado ya se fue, el directivo ya se fue porque ya no hay a quien cuidar y tú ya no tienes a quién ayudar. Ya el directivo ya no necesita de tu ayuda para controlar a ese exiliado. ¿Y ahora tú qué quieres hacer? Ah, perfecto, pues yo quiero cumplir este rol en el sistema porque es lo que yo había querido hacer, pero como tuve que dejar mi rol natural y me vine aquí como bombero, pues lo dejé, pero ahora quiero hacer esto. Vamos liberando a todas nuestras partes para que vuelvan a estar en el sistema de una forma armoniosa.
Y esa es la idea del sistema de familias internas. Pero repito, en el libro empezamos a detectar nuestras partes, no llegamos al trabajo con los exiliados. Si ustedes están esperando que con este libro ya van a hacer el trabajo con los exiliados a través de los ejercicios que nos ponen, no es así. No llegamos hasta ese punto. Ya por último, para cerrar, esto sí viene en el libro, aunque no trabajamos con esto, dice que los 4 objetivos básicos del IFS es liberar a las partes de los roles que se les han visto obligadas a asumir para que puedan ser quienes están destinadas a ser, restaurar la confianza en el self y en el liderazgo del self, devolver la armonía al sistema interno y estar más liderados por el self en nuestras interacciones con el mundo. Otra cosa importante es que en el libro dice que una vez que una de nuestras partes es liberada de esa carga, empezamos a manifestar lo que realmente venimos a hacer al mundo. Eso que traemos innato que siempre habíamos querido hacer se empieza a manifestar en nuestra vida. Y otra cosa importante que dice es que cuando nosotros empezamos a estar más liderados por el self en nuestro mundo externo, interactuamos con otras personas a través del self, empezamos a ayudar a que esa persona también empiece a sacar más su self, como que contagiamos de self a las otras personas para que su self también salga. Pero ocurre lo mismo cuando estamos relacionándonos con los demás a través de nuestras partes cargadas, a través de nuestros exiliados o nuestros protectores o nuestros bomberos. Hacemos que la otra persona también empiece a estar más en contacto con sus cargas, con sus partes, con sus exiliados, etcétera. Por eso es que nos invita mucho a que es muy importante estar más tiempo liderados por el self porque es una energía muchísimo más armoniosa y entonces vamos a poder relacionarnos con los demás de esta forma. Y ya por último, para cerrar, otra cosa que quiero decir es que aquí no nos explican bien el sistema, pero también hay protectores que se vuelven exiliados, hay protectores cuidando a los bomberos, o sea, es todo un sistema familiar que hay que entender bien para poder trabajar bien con ellos e ir entendiéndonos a nosotros, ir entendiendo por qué estamos sintiendo esto, de dónde viene. Me parece que es un tema muy interesante, muy importante. Si ustedes quieren que yo lea los demás libros para poderles decir ahora sí cuál les conviene más leer primero, qué tipos de ejercicios vienen, etcétera, yo con gusto lo hago. De todas formas los quiero leer, pero no sé si los voy a leer inmediatamente porque me interesa mucho el tema, me parece muy interesante. Cuando yo lo empecé a leer, empecé a darme cuenta que, por ejemplo, yo sí tengo y supongo que no soy la única, que tengo diálogo interno conmigo misma, que a veces siento como si hubieran partes dentro de mí, o sea, como no partes, pero como voces. Me pasaba, por ejemplo, que a veces cuando estoy ya acostada, hace frío y estoy ya con mi pijama, ya estoy acostada y digo, ay, no me desmaquillé. Y hay una parte de mí que dice, pues párate a desmaquillarte. Y otra, ay no, pero ya sé, es que hace mucho frío, pero un día que no me desmaquille no pasa nada. Y otra parte de mí dice, ¿cómo? O sea, te tienes que parar, no seas floja. O sea, después esto te va a traer consecuencias a largo. Y yo, "Ush". Entonces me paro y hay otra parte de mí que dice, me choca tener esta voz dentro de mí que me dice que, o sea, como que me hace sentir mal para que haga las cosas. Y realmente yo tengo estos diálogos y no creo que sea la única porque todos tenemos partes y seguramente todos tenemos estos diálogos internos que creemos que somos nuestros pensamientos, pero en realidad son nuestras partes. Me pareció súper interesante, me pareció como hasta lógico y creo que se puede trabajar muy bien con esto si logramos entender cómo funciona el sistema, ¿no? Yo les recomiendo el libro, pero creo que no recomendaría primero este libro. Creo que primero sería interesante trabajar con algún libro que nos hagan una introducción sobre el sistema para ahora sí entender mejor este otro libro. Pero, o sea, yo les platiqué más o menos qué es lo que viene y lo que no viene. Ustedes deciden si quieren este o no. Y les repito, si ustedes dicen, mejor lee los otros 2 libros y nos dices cuál es el bueno, también lo puedo hacer. No se los puedo hacer inmediatamente porque me va a llevar un tiempo, pero lo podría hacer con gusto. Y bueno, creo que eso es todo de mi parte. Coméntenme si les quedó alguna duda, algo que no pude explicar muy bien porque algunas veces es un poco complejo de explicar. Si quieren que lea los libros, déjenmelo igual en los comentarios. ¿Qué les pareció? Si ustedes ya saben de este tema, si ustedes ya leyeron los demás libros y recomiendan X libro primero, cuéntenmelo todo en los comentarios. Que tengan un excelente día. Gracias por ver los videos, por darle like, por suscribirse y por compartir. Buena vibra para todos y bye.